¿Qué cosa extraña has visto de niño pero no te diste cuenta hasta que fuiste mayor? Mi madre tenía que trabajar cuando yo era pequeña, y mis hermanas mayores estaban en el colegio. Me encerraba en el baño durante el día hasta que mis hermanas volvían del colegio y me dejaban salir. A veces no me dejaban salir para no tener que vigilarme. Eran 7 y 9 años mayores que yo, y les tenía cierto miedo porque no eran muy amables conmigo. Así que a menudo me quedaba en el baño o me escondía en el cesto de la ropa. Eso explica por qué me parece perfecto estar sola. Vivía en una casa adosada. Por la noche, en mi habitación, oía a los niños de la puerta de al lado gritar y llorar. Mis padres llamaron a la policía una vez, pero el hombre alegó que estaba jugando con sus hijos, y no los dejó entrar y aparentemente la policía no pudo hacer nada. Cuando fui mayor me enteré de que el hombre había intentado matar a toda la familia, niños y bebé incluidos, con unas tijeras. Tuve un primo que se suicidó saltando a una cantera. Yo tenía 12 años. Mi madre y yo fuimos al velatorio, y cuando llegamos al cuerpo, el ataúd estaba cerrado de pecho para abajo, pero era evidente que había sido decapitado, al menos parcialmente, porque su cabeza estaba metida de forma torpe. Hicieron todo lo posible, pero aparentemente no se puede hacer que eso parezca natural. Así que, años más tarde, de adulto, empecé a preguntarme por qué mi madre me dejaba ver eso. Así que le pregunté. Resultó que en realidad era algo de lo que nadie en la familia hablaba abiertamente. Mi madre no sabía que tendría ese aspecto, y tampoco lo sabía nadie. Cuando mi primo murió, lo llevaron a una funeraria. Mi tía insistió en un ataúd abierto, a lo que la funeraria se negó. De alguna manera, la situación se agravó hasta el punto de que mi tía contrató a otra funeraria con la condición de que se celebrara un velatorio. Nadie, excepto mi tía, sabía nada de esto hasta después del velatorio. Así que la gente empieza a aparecer, ve el cuerpo y ve que no tiene cuello y que fue decapitado. Y no es como si pudieras ir por ahí y decir: para tu información, el tipo muerto está todo jodido por haber saltado a una cantera y realmente no deberías mirar. De niño teníamos una familia joven en el vecindario. El padre tenía unos 30 años y siempre jugaba al béisbol, wiffleball, con los niños del vecindario. Por alguna razón, cada vez que la pelota caía en los arbustos suyos, se ponía como loco: parad, parad, que voy a cogerla. Me enteré años más tarde, después de su muerte, de que era alcohólico y lo ocultaba a su familia. Murió de cirrosis y me enteré de que escondía sus botellas de vodka en los arbustos. Es muy triste pensarlo ahora, porque a pesar de su enfermedad / adicción, era una gran influencia para los niños del barrio. Siempre nos enseñó a respetar a los mayores, y a trabajar duro en las cosas si queríamos llegar a ser grandes. Era un gran tipo. Es muy triste pensarlo ahora. Cruzando este comentario de otra pregunta del año pasado que era similar, mi madre a veces nos hacía jugar a un juego llamado Ejército que consistía en que mi madre, mis hermanos y yo nos arrastráramos por nuestro apartamento. Una especie de juego de escondite. Ella gritaba: golpea la cubierta, al azar, y todos nos dejábamos caer y encontrábamos un lugar para escondernos. Nos reíamos y reíamos mientras mi madre se arrastraba en busca de nosotros. Nos encantaba el juego. Hace unos años me di cuenta, al volver a contar la historia, de que vivíamos en un barrio realmente terrible, y que ella lo gritaba cuando oía disparos fuera del edificio. Supongo que le preocupaban las balas perdidas. Cuando era niño y volvía de las noches de terror de Halloween muy tarde en la noche, me quedaba mirando por la ventana todo el camino a casa. Vi un camión con el parabrisas completamente destrozado, y un hombre sentado muy rígido y antinatural delante de él. Ahora, cuando paso por ese mismo lugar, hay una lápida conmemorativa y me doy cuenta de que ese hombre probablemente estaba muerto o moribundo y fue lanzado a través del parabrisas. Cuando tenía unos 6 o 7 años, recuerdo que estas dos niñas llegaron a nuestra casa y procedieron a golpear a mi madre. Mi madre, que no tenía más de 26 años, fue empujada al cubo de la basura. No podía salir, y recuerdo que solo lloraba y abrazaba a mi hermana pequeña, que no tenía más de un año en ese momento. No me di cuenta hasta que tuve unos 17 años. Nunca olvidé cómo era mi madre llorando y sangrando mientras intentaba salir del cubo de la basura. Mi madre era y sigue siendo una drogadicta. Cuando era niño me pasaron muchas cosas, pero una de las que no me di cuenta en ese momento y que se me quedaría grabada, bueno, probablemente para siempre, pero al menos hasta ahora, fue cuando el padre de la mejor amiga de mi hermana se suicidó.
y mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a su casa un par de noches después. El funeral aún no había ocurrido, para entrar y robar cosas para venderlas por dinero de la droga. En ese momento dijo que tenía permiso para hacerlo. No lo tenía, solo quería robar a un hombre muerto. Y nos llevó con ella para que la ayudáramos a llevar las cosas. Todavía me siento culpable por ello. Estaba visitando a mis abuelos en Suiza cuando tenía unos 8 o 9 años. Una noche estaba en el balcón mirando a la calle, y vi que una furgoneta blanca se detenía al lado de la carretera, y 3 o 4 hombres se bajaban de ella, y corrían hacia un hombre que caminaba y lo agarraban, lo derribaban y lo llevaban a la parte trasera de la furgoneta. Luego se alejaron rápidamente. Todo sucedió muy rápido, tanto que el hombre apenas tuvo la oportunidad de pedir ayuda. Yo no entendía lo que acababa de ver. Así que le pregunté a mi abuelo. Recuerdo que se miró los pies durante mucho tiempo, antes de decirme que no me preocupara. Algunos años más tarde hablé con mi padre sobre el tema. Me dijo que en aquella época, muchos inmigrantes de lugares como Kosovo eran secuestrados de esa manera, y que era una especie de guerra territorial. Se me murió un chico en los brazos cuando tenía 15 años, alrededor de 2007. Había robado el coche de mi madre para escabullirme a casa de mi novia en mitad de la noche. Cuando volvía a casa, alrededor de las 2 de la madrugada, vi un coche estrellado en el arcén. Por supuesto, paré y llamé al 911. Había cogido una linterna de la guantera de mi madre, y estaba escudriñando el campo junto a la valla contra la que se había estrellado el coche porque no había nadie dentro. Escaneaba por encima de un cuerpo en el campo. Me apresuré a acercarme mientras hablaba por teléfono con el 911, y me dijeron cómo comprobar el pulso y me ayudaron a realizar la RCP. Ese verano fui socorrista pero estaba acojonado, así que me lo explicaron tranquilamente por el altavoz. En algún momento, después de un rato, empezó a respirar de nuevo, pero era una respiración muy irregular y terrible. Dejó de respirar de nuevo menos de un minuto después de lo que sonaba como sonidos muy líquidos en su respiración. Intenté de nuevo la reanimación cardiopulmonar en vano. Nunca habló ni nada y podría haber estado en muerte cerebral por lo que sé. Supongo que fue un pulmón colapsado o algo así, pero sí, ese tipo murió en mis brazos. Recuerdo que la ambulancia, cuando llegó, dijo algo sobre que tenía 18 años y estaba intoxicado, pero ni siquiera recuerdo haber sentido el sabor del alcohol porque estaba muy excitado por la adrenalina. Lo más loco fue que ni siquiera me pidieron información. La policía se limitó a enviarme de vuelta a casa como un niño porque era un pueblo pequeño y estaba cerca de casa. Volví a escabullirme, me fui a dormir y no volví a salir. Nunca les conté a mis padres esa historia. Mi mujer es la única que la ha escuchado hasta ahora. Una vez estuve en una de esas fiestas de cumpleaños en McDonald's, a finales de los 90, cuando era pequeño. Había otra fiesta en el lado opuesto del restaurante, por lo que era bastante caótico con niños corriendo por todas partes, y solo una pequeña cantidad de adultos para acorralarlos. Había un hombre con una camiseta roja, y unos vaqueros azules sentado y comiendo un poco cerca de la otra fiesta. Lo que era extraño en sí mismo porque la mayoría de los adultos que entraban estaban cogiendo su comida, y saliendo del ruido de más de 20 niños gritando lo más rápido posible. Solo lo recuerdo porque al recordarlo un poco más tarde, lo vi salir del McDonald's con un niño de la otra parte. El niño no estaba forcejeando ni nada, pero el hombre lo sacaba a toda prisa. En mi cerebro de niño supuse que era su padre o lo que fuera, pero un par de días después mis padres se enteraron a través de amigos comunes de que hubo un intento de secuestro en el McDonald's en el que estábamos. No sé si esto es cierto, pero una parte de mí siente que fui testigo del intento de secuestro. Gracias a Dios, atraparon al tipo y el niño estaba bien. Y debido a ese incidente mis padres nos aleccionaron mucho a mi hermano y a mí sobre el peligro de los extraños. Cuando tenía 8 años, cuidé de mi padre en casa, que se estaba muriendo de SIDA. Mamá no estaba en el cuadro. Ninguno de los adultos de la familia quería estar cerca de él y ayudarle porque todos decían que era contagioso. Eran los años 90 y la ignorancia sobre el VIH seguía siendo máxima, hasta que murió. De niño, esa era mi normalidad. No me di cuenta en ese momento, pero me jodió mucho. Para mí era mi héroe y el hombre más fuerte que existía. Y verlo en un estado tan vulnerable, y reducido a la nada realmente me desordenó el cerebro. Me adormeció un poco. Literalmente no pude llorar durante 12 años enteros después de aquello. Hoy en día sigo luchando por sentir lo que se supone que debo sentir en ciertas situaciones, pero he mejorado mucho y estoy definitivamente más en contacto con mis emociones.
Vi cómo mi amigo intentaba asesinar a su hermano mayor. Se peleaban constantemente entre ellos. Y yo sabía que su padre era un bebedor y les pegaba. Así que era un ambiente duro en el que crecieron. Un día un grupo de nosotros estábamos en su casa solos, sin padres. Empezaron a pelearse y uno de ellos empujó al otro a través de una puerta de cristal, haciéndola añicos. Esto les lleva a pelearse de verdad. Y mi amigo cogió un cuchillo de cocina y abordó a su hermano. Con todo el peso de su cuerpo, clavó el cuchillo en la cara de su hermano y el mayor apenas lo sostenía. Por suerte, pude empujarlo hacia un lado y quitarle el cuchillo. Mis amigos y yo nos reímos estúpidamente y dijimos maldita sea, realmente se están enfrentando. Ya entonces sabía que era una locura, pero yo también crecí en un hogar inestable, así que no me afectó mucho. Años después, me estremece pensar en lo que podría haber pasado. Cuando tenía 6 años, o quizás 7, fue alrededor de mi cumpleaños. Vi a una niña ser atropellada por un coche. Vivíamos en una pequeña ciudad en la que las escuelas primarias, secundarias y preparatorias estaban juntas, por lo que todos los niveles de grado viajaban juntos en los autobuses, y todos los autobuses tenían que bajar por el mismo camino para llegar a la escuela. El autobús que estaba delante del mío se detuvo para que una niña pudiera cruzar la calle y subir. Vi cómo empezaba a cruzar la calle, vi cómo el coche pasaba por la colina. Se deslizaba por las piedras, era un camino de tierra. Vi cómo golpeaba su cuerpo y vi cómo la sangre se hundía en la tierra. Su mochila se abrió y sus zapatos se desprendieron. Uno aterrizó cerca de mi ventana. No fue hasta que la policía llegó al lugar y cubrió el cuerpo, cuando uno de los niños mayores se dio cuenta de que yo estaba mirando y me llevó al otro lado, donde no podía ver. Nunca mencioné que lo había visto a nadie y simplemente seguí adelante. Como 10 años más tarde, en una clase de medicina forense estábamos hablando de accidentes de coche, y eso hizo que todo saliera a la superficie. Mi padre agarró un cuchillo mientras castigaba a mi hermano. Papá le hizo sentarse en la mesa de la cocina, y le ordenó que pusiera las manos sobre la mesa. Entonces papá puso el filo del cuchillo en uno de los pulgares de mi hermano y le amenazó con cortarle los pulgares. No recuerdo de qué se trataba, pero esto hizo que temiera a mi padre desde muy joven. Mi hermano solo tenía unos 9 o 10 años en ese momento. Cuando tenía unos 10 años me quedaba a dormir en casa de mi mejor amigo Juan. Normalmente nos quedábamos hasta muy tarde jugando y dormíamos hasta las 11 o 12, lo cual me encantaba porque rara vez podía hacer eso en mi casa. A eso de las 8 de la mañana su padre entra en la habitación, y me dice que me vista porque necesitaba mi ayuda. Su padre era un gran bebedor, así que o bien su aliento apestaba a cerveza de la noche anterior o se había tomado una para desayunar. Pero no le di importancia porque era normal. Me dice que necesita mi ayuda para elegir un juguete para Juan como sorpresa y que íbamos a ir a Walmart. Así que nos subimos al coche, y conducimos hasta el Walmart que estaba como a 10 minutos de su casa. Fue un viaje bastante incómodo y él empieza a preguntarme cosas para hacer una pequeña charla, como por ejemplo, cómo era la escuela y si tenía una novia todavía. Llegamos al Walmart y me lleva a la sección de juguetes, y me pregunta qué creo que le gustaría a Juan. Me doy una vuelta y veo el TIE Fighter de Darth Vader. Juan y yo éramos grandes fans de Star Wars e incluso fuimos a ver El Imperio Contraataca en los cines cuando se reestrenó. Así que sabía que le gustaría. Compra el juguete y luego tenemos otro incómodo viaje de vuelta en coche. Me agradece la ayuda y me pide que guarde el secreto. Me volví a poner el pijama y traté de volver a dormir. Pero unos 10 minutos después entra su padre, y le sorprende con el juguete y me hace un guiño. En ese momento pensé que era algo muy bonito que su padre hiciera por él. Pero años más tarde descubrí que la razón por la que fuimos a esta misión para conseguir el juguete era porque él había estado muy borracho un par de noches antes y había golpeado a Juan. Así que quería compensarlo. Así que lo que yo creía que era un momento sano se vio empañado cuando me di cuenta de lo que había hecho, y también del hecho de que probablemente estaba borracho cuando me llevó a Walmart. En mitad de la noche, aquel día después de Navidad, cuando tenía 5 años, me desperté con gritos y fuertes ruidos procedentes del salón. Salí de mi habitación y entré en el salón, y vi el árbol de Navidad volcado, y a mi madre agarrándose el pecho y respirando con dificultad. Mi padre le gritaba que se quedara con él. Yo no entendía nada porque ella estaba allí mismo. Mi hermana pequeña salió de su habitación y empezó a llorar. Mi papá me dijo que tomara la mano de mi mamá y que él regresaría enseguida. Me agarré a mi madre con una mano,
y a mi hermana pequeña con la otra mientras mi padre corría a buscar al vecino para que se quedara con nosotros, y pudiera llevar a mi madre a urgencias porque la ambulancia estaba tardando demasiado. Mi madre tuvo su primer ataque al corazón esa noche, a los 30 años. Mi madre se pasaba todo el día en el ordenador en chats hablando con su amiga, mientras papá estaba en el trabajo. Estaba tan pegada al ordenador que mis hermanos y yo podíamos entrar en la habitación y gritarle cosas intentando llamar su atención, y ella ni siquiera se daba cuenta de que estábamos allí. Nos ocupamos de nosotros mismos. Yo tenía como 10 años y me vi obligada a dar el biberón a mi hermano pequeño durante ese tiempo, y a cuidarlo porque mi madre no quería hacerlo de otra manera. Lo que realmente odio es que estoy bastante seguro de que le dije a mi padre que tenía que ser su cuidador, y no hizo nada para mejorar la situación para mí. No sé si él sabía que ella tenía esta aventura emocional o no, pero, ¿cómo podría no haberlo hecho? De todos modos, un día mi madre decidió que íbamos a dejar a mi padre mientras él estaba en el trabajo para que ella pudiera escaparse y estar con esta amiga. Nos cogió a mí y a mis 5 hermanos pequeños mientras mi padre estaba trabajando y nos llevó en un viaje por carretera a través del país desde NV hasta O para sorprender a su amante online, que también estaba casado. Y una vez que llegamos a Ohio y le dijo que estábamos allí, él se asustó y la dejó plantada. En ese momento, la situación fue confusa para mí porque mis hermanos y yo solo queríamos volver a casa. Más tarde me di cuenta de que mi madre siempre ha sido una persona muy inestable emocionalmente, y que mis hermanos y yo tenemos fuertes traumas ahora como adultos a causa de ello. Cuando era niño, todos los niños dormían en el sótano en Nochebuena para dejar espacio a Papá Noel para que dejara los regalos. Esa noche había mucho ruido procedente de la calle, pero no podíamos ver nada porque la nieve cubría las ventanas de salida. Mi madre bajó y nos dijo que nos quedáramos allí, pero pronto oímos sirenas y vimos las luces de la policía reflejadas en la nieve. Había mucho revuelo que no podíamos ver. Entonces mi padre bajó las escaleras con el mismísimo Papá Noel. Nos dijo que su trineo se había estrellado en la nieve, y que los amables agentes de policía le estaban ayudando a desatascarse y, mientras ellos trabajaban, él estaba visitando a los niños del barrio. Sacó un regalo para cada uno de nosotros, y se sentó con mi familia mientras los abríamos y cantábamos algunas canciones navideñas. Cuando las cosas se calmaron fuera volvió a repartir juguetes. Años más tarde me enteré de que hubo una gran pelea de bandas frente a nuestra casa, y que algunas personas murieron justo en la puerta. Un hombre mayor de nuestra iglesia vivía al final de la calle y, sabiendo que mis padres tenían sin duda niños asustados en casa, se puso su traje de Papá Noel y vino cuando llegó la policía. Papá Noel era un héroe para mí cuando era niño, pero ese hombre es un héroe para mí ahora.